Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. Voces del Periodista, que dirige Celeste Sáenz de Miera, y el portal que dirige nuestra querida amiga hoy tenemos un programa muy interesante sobre los sucesos que se están dando alrededor de Oaxaca, y es un tema que no es fácil de abordar en un solo programa, porque no es un tema nada más relativo a la circunstancia que vive el magisterio y particularmente la CENTE, la Central de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores Disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un problema mucho más complejo, más amplio, que tiene que ver con la situación de desarrollo que vive una amplia región que abarca varias entidades y que podríamos enumerarlas desde Michoacán, Guerrero, Oaxaca y también Chiapas. Particularmente las primeras han estado muy enlazadas a lo largo de su historia, y recientemente Chiapas se ha incorporado a participar, a incorporarse a la dinámica que vive toda esta región del Pacífico mexicano, que es una región del Pacífico, es una región geopolítica y de orden geoestratégica, y desde luego, dotada de grandes recursos minerales, bosques y una diversidad de población amplia, variada, étnica, de gran cultura, de grandes tradiciones. Y bueno, pues tenemos que pensar en el caso de Michoacán, pues es cuna de la independencia. Oaxaca es simiente de la Reforma, y toda la región ha estado presente a lo largo de los movimientos sociales que ha tenido el país. No podemos remontarnos tan lejos para tener una versión de qué son aquellos fenómenos que están incidiendo de manera definitiva sobre los acontecimientos que están llamando la atención de los medios internacionales y de los mexicanos en particular. Por ejemplo, lo que acaba de acontecer en el poblado de Nochistlán, que está a unos cuantos kilómetros de Guajuapan de León, que es la entrada a Oaxaca, que es parte de la Mixteca oaxaqueña. Aquí es estos sucesos que se acaban de dar en esta región, pues han llamado la atención, y todo mundo se pregunta qué está sucediendo en Oaxaca, qué está sucediendo en la región, qué está sucediendo con los bloqueos en Chiapas, de qué manera están actuando los maestros y cuál es la solución a los problemas que se están presentando. Insisto, no es un problema estrictamente de carácter sindical, va más allá de la solución a los problemas de carácter sindical. Si consideramos que Oaxaca es un estado en donde en los últimos por lo menos 30 años, si consideramos de la formación de la CENTE que se dio en Oaxaca, en Chiapas, a partir del gobierno de López Portillo, y que en Chiapas el fenómeno
del Ejército Zapatista se dio con la creación del Tratado de Libre Comercio que firmó el presidente Carlos Salinas de Gortari a finales de su gobierno, a finales de su sexenio. Tenemos como punto de partida estos dos procesos, que uno de ellos se da al final de la Guerra Fría, el de López Portillo. El de López Portillo, se crea ahí el sindicato disidente, la CENTE, allá en Chiapas, con representación de los sindicatos de secciones, tanto de Oaxaca como de Michoacán y de Guerrero. Hay representación de ellos, y entonces este sindicato surge en ese momento como un grupo disidente. Es un grupo disidente que se crea con el propósito, primero, de contener a los movimientos guerrilleros que se están dando en Centroamérica. Estos movimientos guerrilleros que están en Nicaragua, en la República de El Salvador, y que están derribando a las viejas dictaduras y están tratando de abrir paso a reformas profundas para desarrollar a sus países. Pero repito, esto se da en el contexto de la Guerra Fría, y como sabemos, en la Guerra Fría la confrontación entre el bloque socialista, el bloque que dirigía entonces la Unión Soviética, y los Estados Unidos, los países capitalistas liderados por la Unión Soviética, estaba culminando y estaba llegando a su fin con esta confrontación en Centroamérica y en Europa, con una serie de movimientos de las tropas del Pacto de Varsovia. Este era el escenario propicio para que en este conflicto emergieran estos movimientos insurgentes, y en México el sindicato de la CENTE dio lugar a bloquear el acceso de ellos y se eslabonaran a otros problemas sociales hasta por toda la cuenca del Pacífico, como hoy se están presentando estas situaciones. Ya con López Portillo, con el presidente Carlos Salinas, y con la presentación del Ejército Zapatista, los maestros estaban vacunados del CENTE, no se adhieren al movimiento guerrillero, actúan de manera adversa al movimiento armado, y el movimiento zapatista no considera incorporar a los maestros de la CENTE porque los considera oficialistas. Por su parte, ellos declaran crear su propio sistema educativo, y así proceden hasta ahora, que se integran de nueva cuenta a la CENTE y empiezan a apoyarlos. Pero esto es a consecuencia de nuevas circunstancias que veremos en un poco más adelante, pero estoy detallando cómo es parte de este proceso. También hay que considerar cómo, a partir del Tratado de Libre Comercio, el proceso de agricultura, el proceso en donde el modo de producción campesina de alimentos, de autosuficiencia y de generación de excedentes para el mercado, esto es, dicho en términos no tecnocráticos, sino simplemente el que sirve a los campesinos para darle de comer a ellos y a sus familias, para producir para el mercado regional y para parte del mercado
nacional deja de ser, empieza a ser desmantelado porque los apoyos oficiales que se prestaban a través de CONASUPO para que funcionara esta producción desaparecen. Los campesinos dejan de producir alimentos y empiezan a producir drogas que son demandados por el mercado internacional. El mercado internacional con el TLC empieza a cubrir la producción de alimentos, la empieza a reemplazar y como veremos en toda la región, lo que era antes una producción reservada al viejo Triángulo de Oro, que era Sinaloa, Durango y Chihuahua, se corre hasta Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y esto produce una serie de fenómenos muy importantes que van a tener consecuencias hoy en todo este fenómeno complejo, pero que es importante conocerlo y que iremos desbrozando el terreno para comprender cuál es la situación tan compleja y cuáles son las posibles soluciones a este fenómeno tan complejo y tan difícil de entender, pero veremos cómo sí hay soluciones de fondo para atender lo que está viviendo esta región. Lo veremos en la próxima etapa. Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera en el portal Anunciación de nuestra querida amiga Tere García Ruiz y estamos comentando, estamos dando paso a el análisis que vive la situación, la circunstancia de los últimos acontecimientos que se dieron alrededor de Nochistlán, con un choque entre la gente
sus simpatizantes y fuerzas federales integradas por la Policía Federal, la Gendarmería y Policía del Estado, con un saldo de 11 muertos y un centenar de heridos. Esta situación ha trascendido desde luego, ha ido más allá de ser un simple movimiento de carácter sindical disidente y desde luego ha llamado la atención de la prensa internacional y ha obligado a abrir una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación por las instrucciones giradas por el presidente Enrique Peña Nieto de resolver el problema dentro de los cauces de la ley. No podría ser de otra manera. Pero, como estamos comentando, el problema, la circunstancia de este conflicto no es meramente sindical. Los que están sentados en la mesa es meramente, no son los representantes del movimiento magisterial. Los representantes del movimiento magisterial o unos se encuentran escondidos u otros se encuentran en la cárcel porque han sido acusados de delitos que van desde el lavado de dinero hasta el robo de material educativo. Y por tal motivo, pues no hay una mesa correctamente integrada por las partes y el propósito completamente no se encuentra definido, no hay una agenda deliberada que permita abarcar otros temas que sean el de la paz y el desarrollo de la región. Si no hay la propuesta de paz y desarrollo de la región, la mesa va a ser un fracaso, como se está viendo ya desde este momento. ¿Y por qué se está dando este fracaso y por qué no se puede hablar de desarrollo en este momento? Porque la situación que vive Oaxaca, veremos cómo hay diferentes actores y actores que no están involucrados, pero que están participando de diferente manera y en forma activa, pero que no son visibles o que están actuando desde sus propias plataformas. Empresarios destacados, políticos, exgobernadores, desde luego, la alta jerarquía eclesiástica de la región y de las diferentes iglesias. Oaxaca no es nada más católica, hay otras, se profesan otras religiones. La frontera religiosa hace buen tiempo ha sido borrada y desde Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, este escenario en donde nada más había una sola mayoría de religión católica ha sido modificada. Entonces hay un escenario todavía más complejo y todavía para completarlo, millones de oaxaqueños viven fuera de la entidad. Se habla, por ejemplo, de la cantidad de oaxaqueños que viven en la ciudad de Nezahualcóyotl. Hay gobernadores que han hecho candidatos, que han hecho campañas para gobernador en Ciudad de Nezahualcóyotl por la cantidad de oaxaqueños que viven ahí. Y los que viven en los Estados Unidos, que juegan un papel de liderazgo, pero más allá del liderazgo, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, tienen otro significado. ¿Cuál es ese significado? El hecho de que hayan sido migrantes, que hayan sido expulsados de sus estados por razones de orden económico, por razones de orden político, por razones de carácter religioso o por la violencia de la región, quiere decir que los más que tienen más carácter, que tienen más voluntad, salieron. Los más jóvenes salieron
y dejaron atrás a quienes, a los niños, a los jóvenes, y entonces uno de los problemas, uno de las fuerzas más importantes de una sociedad y para su supervivencia, que es su cultura, la supervivencia que es su raíz, su motor, su árbol, que es esa savia que les da vida, está feneciendo. Si los niños de hoy de Oaxaca no solo requieren de educación, sino también de esa cultura que está siendo acortada y esa cultura que está cercenada, porque una parte de los oaxaqueños cultos, muchos de los oaxaqueños cultos no viven en la entidad, y me refiero por cultura no solo a los letrados, sino todos aquellos que tienen como base, como fundamento de su vida, el conocimiento profundo de su pueblo y de sus costumbres, y que son capaces de transmitirlas a las nuevas generaciones. Esto es determinante para el problema y la complejidad con la que vive Oaxaca. Esto se suma a las graves condiciones de marginación y de extrema pobreza que viven, por ejemplo, el caso de Nochistlán. Nochistlán fue excluido del programa de alimentación de la Secretaría de Desarrollo Social porque se le considera de ingreso medio. Sin embargo, los 66 poblados que viven a su alrededor, 7 de cada 10 habitantes viven en condiciones de extrema pobreza. Y entonces están alejados de los apoyos oficiales que significan condiciones mínimas de supervivencia, y en estas condiciones la situación en la que sobreviven es dramática, y cuando hay una situación como la que se presentó, la violencia se explota. En fin, estamos presentando el cuadro general bajo las condiciones en que se está gestando de qué forma la disidencia magisterial transitó hacia la insurgencia en una vasta región que es de Michoacán hasta Chiapas. Hay otros factores de larga data y que no son nuevos y que la prensa muy poco comenta porque hay una especie de censura, no hay interés en hablar de ellos, porque se considera por algunos editores de que hablar de estos temas corresponde a esa época de la Guerra Fría y porque no se ha conceptualizado adecuadamente a lo que es hoy los movimientos armados, y me refiero a los grupos como el Ejército Zapatista y el EPR y el ERPI que se encuentran presentes y que son parte de estos movimientos y que están actuando en ellos. Hay ese ingrediente en la insurgencia social y magisterial. No solo es magisterio, también hay una insurgencia de carácter social. Aquí, esta situación que vive, insisto, toda la región, obedece a condiciones en donde el atraso se ha manifestado de manera aguda. Si lo vemos, por ejemplo, con indicadores modernos, con indicadores, por ejemplo, de donde hay, por ejemplo, Internet, ustedes van a ver cómo quien viaja a la región ya pretende hacer uso de sus teléfonos celulares, se van a dar cuenta que no hay telefonía celular. ¿Por qué no hay telefonía celular?
porque no hay infraestructura. Eso quiere decir que son regiones incomunicadas, que son regiones carentes de infraestructura moderna que les permita avanzar. Pero si carecen hasta de lo elemental, muchos se van a decir cómo es posible que tengan infraestructura moderna. Eso es una circunstancia que contribuye en gran medida al aislamiento de la región. Otro aspecto que juega un papel de carácter singularmente en este aspecto y que no tiene una gran visibilidad, pero que es de gran comentario entre los especialistas, es el carácter geoestratégico que tiene el Istmo de Tehuantepec. Desde el reino de Felipe II, cuando México era parte de España como el reino de la Nueva España, Felipe II se propuso crear una vía interoceánica y para ello envió a construir la Armada Invencible para combatir a los ingleses y dominar los mares del mundo y hacer de España la primera potencia sin competencias. Él, como todos sabemos, el rey de España atribuyó a la derrota de la Armada Invencible a las condiciones ambientales y dijo, bueno, contra los medios, contra la naturaleza no se puede vencer. Dijo, sepúltese el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Pero el Istmo de Tehuantepec está vivo con la ampliación del Canal de Panamá y la construcción hoy por parte de una empresa china del Canal de Nicaragua, el proyecto del canal del Istmo de Tehuantepec se ha activado y con él los intereses geoestratégicos de grandes corporaciones mineras que están operando y de que hemos hablado a lo largo de diferentes programas en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, son parte de esta problemática y esto continuaremos viéndolo hasta llegar a una serie de conclusiones y a las propuestas que tiene el gobierno federal para darle solución de fondo y no nada más dialogar en una mesa en gobernación. Nos veremos en el próximo programa y seguiremos comentando este tema que es de interés para los mexicanos y en otras partes del mundo. Muchas gracias.